Ya, ya, muchas gracias. Gracias, Grace, por la invitación, por la presentación también. Gracias a todas, a todos, a todos quienes se conectaron hoy. Era un día difícil, conversábamos con Grace al inicio, porque con el corte de luz no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, yo ahora no estoy en mi casa. Ayer me dio susto y como era tarde y no llegaba la luz, me fui a otro lugar. Entonces ahora, para poder alcanzar a hacer la clase, pero me alegra que se hayan conectado. Ya a lo mejor no todas, todos, pero sí que se haya conectado un buen número, porque le decía a Grace que es una clase que igual es un tema, bueno, como varios de los que ven ustedes en la asignatura, y que son bastante específicos. Entonces así aprovechamos de poder aclarar las dudas de inmediato. ¿Ya? Ustedes ya me conocen, yo soy kinesióloga y soy especialista en piso pélvico, y por eso estoy invitada a hablar de esta temática. Vamos a hablar acerca de las malformaciones anorrectales y su abordaje terapéutico. Quise dar énfasis como desde la parte terapéutica lo que les pueda hacer sentido a ustedes y les pueda ayudar dentro de la matronería. ¿Ya? Entonces, como objetivos, vamos a describir muy resumidamente la embriología anorrectal, porque es algo que habitualmente no se ve en embriología, como que se pasa así por el lado. Comprender las malformaciones anorrectales que existen y sus diferencias, como en el fondo para poder pesquisarlos también, poder como clasificarlos, y en base a eso también poder entender cuál va a ser el tratamiento médico, en este caso más bien quirúrgico, ya porque son malformaciones de gran complejidad que ponen en riesgo vital también al recién nacido, entonces van a requerir un tratamiento quirúrgico sí o sí. Y relevar obviamente la importancia del abordaje multidisciplinario, que aquí ustedes tienen un rol fundamental, esencial dentro de la cascada de abordajes que se tienen que hacer dentro de las otras profesiones de la salud. Y conocer las bases del tratamiento kinésico de piso pélvico, porque considero que hay algunos aspectos de educación, de estimulación, etcétera, que van a ser súper aplicables para quienes trabajen, por ejemplo, en la neo después, y también para quienes no lo hagan, para que sepan en el fondo cómo derivar y cuáles van a ser los abordajes que debiese hacer un kinesiólogo o kinesióloga de piso pélvico. Para partir, vamos a hablar acerca del concepto de malformación anorrectal, ¿ya? La malformación anorrectal, o MAR, vamos a hablar de MAR también para no alargar tanto, es un espectro de malformaciones caudales, del polo caudal del embrión. Entonces, este espectro de malformaciones van a ver que tiene una amplia variedad de severidad incluso, y eso va a hacer que puedan ser malformaciones desde muy pequeña afectación hasta algunas de una gran magnitud que afectan varias estructuras y que afectan mucho más la funcionalidad. Antiguamente se les denominaba de manera incorrecta como ano imperforado, ¿ya? Pero vamos a ver que las MAR, como es un espectro de malformaciones, es mucho más que un ano imperforado, ¿ya? Por lo tanto ese concepto está erróneo, ¿ya? Ese concepto no se debiese usar actualmente. Estas MAR requieren de evaluación, de corrección, obviamente, porque como les decía, generan un riesgo también de muerte en el recién nacido, y obviamente van a necesitar también una rehabilitación funcional por el tipo de estructuras que afecta, que vamos a ver más adelante, que tiene varias funcionalidades. Entonces, como son complejas, van a requerir sí o sí de un manejo integral transdisciplinario, ¿cierto? Donde estén todos los profesionales que atienden a este recién nacido, que atienden a su madre, a su familia, trabajando de manera conjunta en la educación, en el tratamiento, etc. Estas malformaciones tienen un gran impacto psicosocial, ¿ya? Hay que pensar que estas malformaciones, cuando son pesquisadas en ecografía, generan una preocupación, un temor, una ansiedad, ¿cierto?, importante en la gestante y también en su acompañante, ¿ya?, o en su familia. Entonces, aquí cobra mucha relevancia el abordaje de la matronería, ¿cierto?, desde cómo informar, qué acompañamiento hacer, empezar a hacer la educación, ir bajando un poco el nivel de ansiedad con toda esta información que ustedes vamos a ir conversando hoy día juntos. Y bueno, esto es importante, ¿cierto? La forma en que se informa, ¿ya? Y bueno, y el acompañamiento que hay que hacer después cuando ya la mamá tiene su agüita en brazos. Estas MAR entonces son un conjunto de malformaciones que generan, por lo tanto, alteraciones en la función del piso pélvico, porque como afecta el polo caudal, ¿cierto? Y afecta la formación de estructuras anorrectales, finalmente va a dañar las funciones de todos los componentes del piso pélvico, a nivel urinario, a nivel incluso sexual podría afectar en un futuro, y a nivel obviamente defecatorio o anorrectal.
ya se ven afectadas todas estas estructuras. Es importante considerar que estas malformaciones se ven asociadas a plurimalformaciones o a malformaciones de otros sistemas, ¿ya? Y es una causa, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita, o sea, en el recién nacido que no logra defecar, que no logra eliminar, ¿cierto?, deposiciones, es la causa más frecuente. Y fíjense ustedes que no es tan poco frecuente, ya tiene una incidencia que es importante, que va aproximadamente 1 de cada 5.000 recién nacidos. No sé, Grace, si tú has tenido la oportunidad de, aprovechando que estás aquí, para que nos cuentes si has tenido la oportunidad de recibir algún recién nacido con este espectro. Sí, sí, y fue un hallazgo. Ya, fue un No hallazgo venía justamente en el momento del parto. sí, no venía diagnosticado, no teníamos cupo, lo dejamos en la incubadora de transporte Chuta. y primero le hicieron una ostomía porque la reconstitución es súper larga, Sí. esperan que sea Ah, más ya, grandecito, claro. Sí. entonces estuvo harto tiempo hospitalizado, el Ya. único que tuve. Ya, sí, en el fondo no es tan frecuente, pero tampoco es tan infrecuente, así que la mayoría de los que pasen por neo o trabajen después en neo se van a encontrar al menos con un caso de este tipo, ¿ya? Así que es importante que tengamos los conocimientos esenciales. Y considerar que es predominante en recién nacidos con pene, ¿ya? Yo en general, bueno, no sé si ustedes deben saber que yo trabajo en Diversalud, ¿cierto? Que vemos usuarios trans, vemos el tema de la genitoplastía y todo eso. Entonces, más que hablar de recién nacido niñita o niñito, hablo de recién nacido con vulva o con pene, ¿ya? Y en este caso es predominante de aquellos que nacen con pene. Bueno, entonces, las malformaciones anorrectales habitualmente se originan por una interrupción en el desarrollo caudal del embrión que puede ocurrir generalmente entre la 4ª y 8ª semana. Ese es como el rango para que se produzca esta anomalía, ¿ya? No se sabe cuál es la causa, ¿ya? Actualmente no se la ha logrado identificar, sin embargo, se dice que hay un agente teratogénico que afecta entre estas 4 semanas que puede generar la malformación, ¿ya? Esto va a dañar la formación de estructuras viscerales, óseas, musculares y nerviosas, y por lo tanto se va a requerir, como les decía antes, sí o sí una corrección anatómica quirúrgica. Esto va a dejar también a permanencia secuelas funcionales. Vamos a ver que hay malformaciones que son más precoces en el desarrollo del embrionario y por lo tanto van a afectar más estructuras y por lo tanto van a dejar secuelas más grandes, ¿cierto? Mientras que van a haber malformaciones, algunas MAR, que se producen más tardía en el desarrollo embrionario y por lo tanto dejan secuelas menores, ¿ya? Pero todas las MAR van a dejar algún grado de secuela funcional. Entonces va a ser súper importante el rol de la rehabilitación y poder enfocar también el tratamiento a mejorar la calidad de la familia y de la niña o niño, porque también hay que considerar que el control esfinteriano y sobre todo el control defecatorio es un factor importante a la hora de que el niño vaya a kinder, se escolarice, ¿cierto? Entonces es importante poder abordarlo para también lograr una buena calidad de vida y sobre todo una inserción escolar, social, etcétera, ¿cierto? Acá vamos a ver entonces la parte de la embriología de manera muy resumida. Desde la 4ª semana se produce la migración de células desde la cresta neural, ¿ya? Y entre la 4ª y 6ª semana se forma la cloaca, ¿ya? La cloaca es esta estructura caudal que a lo mejor ustedes deben recordar, que es donde confluyen todas las estructuras que posteriormente van a ser evacuatorias o que en el fondo aglutinan los residuos, ¿ya? En el embrión. ¿Ya? Entonces, se fijan, si se produce una malformación cercana a la 4ª, se va a afectar la cloaca, que en el fondo es como la base de todo lo que va a ser la estructura urogenitales, sexuales, anorrectales. ¿Ya? Entonces va a ser peor una malformación a ese nivel. Desde la 6ª semana, esta cloaca se va a dividir por un tabique, que es ¿cierto? Esta estructura terminal que confluye los residuos se va a dividir por un tabique, ¿cierto? Formando el seno anorrectal, sería y el seno, el seno anorrectal, que es el posterior, ¿cierto? Y el seno urogenital, que sería el ventral, ¿cierto?
Desde la 7ª semana se va a formar el sacro y la médula espinal, ¿ya? Y se va a completar su formación. Entonces también vemos en este caso que como están cercanos las semanas, los niños que tengan, por ejemplo, una malformación en cloaca, probablemente van a tener una agenesia sacra o una malformación sacra muy severa, ¿ya? Por ejemplo, un hemisacro o algo así, ¿ya? En la 7ª y 8ª semana se va a formar el complejo muscular estriado, ¿ya? Entonces en esta semana se van produciendo aquellas malformaciones anorrectales en las cuales a lo mejor sí se diferenciaron bien las estructuras urogenitales y anorrectales, tal vez el sacro sí se formó medianamente bien, pero las estructuras que forman el esfínter anal externo, por ejemplo, interno, no se forman bien, no, y esto da cabida, por ejemplo, a una malformación anorrectal más baja, en la cual a lo mejor solo el ano no se formó, pero todo lo demás sí. ¿Ya? Entonces, obviamente la corrección quirúrgica va a ser menos compleja, ya si es que solamente el ano no se formó, el orificio anal, ¿cierto? Versus que si no se formó la diferenciación antes. ¿Ya? Entonces, por eso el paciente que decía Grace Knee probablemente tenía una malformación más compleja, ¿ya? Vamos a ver que las malformaciones más complejas van a requerir más tiempo quirúrgico, lo vamos a ver más adelante. En la 8ª semana se fusiona el intestino posterior con el ectodermo y se forma la membrana anal, es la que posteriormente se va a denominar línea pectínea. No sé si se acuerdan de la línea pectínea, para que me digan en el chat o alguien activa el micrófono, sino para recordarles de la línea pectínea. Parece que no. Ya, la línea pectínea es aquella línea que divide, es como una línea dentada, que divide el conducto anal, que mide apenas unos 3-4 centímetros en el sujeto adulto, ¿ya? Del conducto rectal, ¿ya? Es justamente la diferenciación. Entonces también en la 8ª semana podría producirse una alteración a ese nivel y, por ejemplo, una malformación del esfínter, ¿ya? Por ejemplo. Y en la semana 14 es cuando termina la migración de las células de la cresta neural. Pero si se fijan, es más o menos hasta acá, hasta la 8ª, cuando se producen estas malformaciones. ¿Ya? Si hay alguna duda, si voy muy rápido, porque por el tema de la encuesta me compliqué un poquito, me van diciendo ya para que no queden dudas. Dentro de las malformaciones podemos clasificarlas en malformaciones bajas, medias y altas, pero la verdad para temas de comprensión es medio difícil incorporar la malformación baja porque como que se parece mucho a la alta, perdón, la malformación media porque se parece mucho a la alta y a la baja. Ya así que preferí más bien presentarles la clasificación de las altas y bajas como para poder diferenciarlo mejor, ¿ya? Vamos a partir con las malformaciones altas. Como les decía, las malformaciones altas son aquellas que afectan el desarrollo embrionario más temprano, ¿cierto? Más cercano a la 4ª, a la 6ª semana, y por lo tanto, cuando vemos al recién nacido con esta malformación, habitualmente vemos una escasa formación del periné. Y entonces vamos a ver un periné abombado, unos glúteos planos, que a lo mejor no va a haber pliegue entre los glúteos, y habitualmente si se hace una radiografía, vamos a encontrar que el sacro va a estar bastante afectado. Puede ser que haya una agenesia sacra, que el sacro no se haya formado, o que haya un hemisacro o una pequeña formación de sacro que no alcanza a ser la estructura real que conocemos, ¿ya? Como va a haber una baja o una escasa formación de estas estructuras caudales, entonces vamos a tener un aparato esfinteriano más bien pobre o ausente, ¿ya? Cuando se hacen las evaluaciones de reflejo anales o reflejo esfinteriano, lo más probable es que no haya respuesta al estímulo. Ya más adelante vamos a ver algunos de los reflejos, pero está el reflejo clitoridio, el anal, el reflejo de la tos, etc. ¿Ya? También vamos a ver malformaciones asociadas que van a ser muy frecuentes, ¿ya? Porque como hay una alteración primaria precoz, ¿cierto? Van a haber otras malformaciones que lo acompañen. Y va a tener un mal pronóstico funcional. Ya en términos generales, obviamente, tanto la malformación alta como baja se debe operar, pero en términos generales el pronóstico funcional en cuanto a la continencia, en cuanto a la función sexual, etcétera, va a ser peor en una malformación alta. Sin embargo, hay que considerar que dependiendo del compromiso de la madre, del acompañante, la pareja, la familia, etcétera, estos resultados cambian, porque yo lo digo porque he visto pacientes
en el hospital, bueno, estos pacientes habitualmente se veían más en el hospital, en el Van Buren, ¿ya? Porque en la unidad de piso pélvico recibíamos pacientes derivados desde pediatría, desde urología, por ejemplo, pacientes con patología de próstata, varones, ¿cierto? Y mujeres también, ¿cierto? Derivados de ginecología. Pero como les digo, en general, de repente habían pacientes que llegaban con disfunciones, secuelas de una malformación alta y tenían mucha mejor respuesta funcional que otros que tenían una malformación baja, y de eso también va el compromiso de la familia y los aspectos sociales. Por ejemplo, había una niña que venía del Sename, ¿ya? Y que tenía una malformación baja y que toda su vida vivía en hogar, entonces el acompañamiento ahí no era muy bueno, su funcionalidad era más pobre que el de una niña, otra niñita, que venía con su familia y eran súper comprometidos con el tratamiento y todo. Hay que considerar que como son recién nacidos y el abordaje lo ideal es que sea lo más precoz posible, va a depender exclusivamente de los padres, ¿cierto? Entonces ahí el niño depende bastante de su círculo. En cambio, en la malformación baja tenemos un aspecto perineal bueno, de hecho puede ser que pasen ocultas las malformaciones, o sea, tan buen aspecto perineal que incluso no se den cuenta, porque habitualmente en el recién nacido se evalúan más otras funciones como la respiratoria, ¿cierto? Como la cardíaca, la apgar, ese tipo de cosas, pero nadie se detiene tanto a mirar con tanto detalle la zona perineal o los genitales, ¿cierto? Como que identifican ya, un recién nacido con pene o con vulva, niño, niña, listo, ¿cierto? Como más que todo eso. Puede pasar desapercibido si una malformación es sutil. Habitualmente tienen un buen pliegue interglúteo, tienen un buen sacro, ¿ya? Tienen una mejor respuesta del aparato esfinteriano, de hecho puede ser que los reflejos estén presentes o solamente disminuidos, ¿ya? Al estimular. Hay menos malformaciones asociadas, puede ser que incluso no haya otra malformación asociada que sea solamente la malformación anorrectal, y van a tener por lo mismo un mejor pronóstico funcional. Estas malformaciones asociadas las vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, dentro de las malformaciones altas tenemos la malformación anorrectal con fístula, ¿ya? Resulta que no se forma bien el tabique, ¿cierto? Y por lo tanto, esta estructura urinarias y anorrectales no se diferencian y por lo tanto va a haber una fístula hacia estructuras anteriores de la pelvis, mientras que en las malformaciones bajas no va a haber aparición de fístula necesariamente, sino que van a haber, por ejemplo, malformaciones como un ano anterior, eso quiere decir que un ano que está posicionado más cerca de la vulva, en el caso de un recién nacido con vulva, o más cerca del escroto o del pene, ¿cierto? Puede que haya también una estenosis anal o una malformación anorrectal que tenga una fístula, pero hacia el periné, o sea, no contacta con estructuras urogenitales, sino que contacta con el periné, más bien con piel, digamos, ¿cierto? Mientras que la alta no, en la alta contacta con estructuras urinarias, con vejiga, con uretra, etc. Es diferente, lo vamos a ver igual para que quede más claro. Entonces partimos con las malformaciones anorrectales, con las bajas. En la baja podemos ver, por ejemplo, un ano anterior. Este ano anterior, si se fijan, el ano debería haber estado posicionado más posterior. De hecho, el tejido esfinteriano se ve acá como retrae la piel, ¿cierto? Sin embargo, como es una malformación más bien leve, puede pasar desapercibido, pero con un ojo más agudo podemos encontrarlo, ¿ya? Entonces, este ano anterior, claro, está formada las estructuras y todo, logra evacuar, ¿ya? Hay meconio en el pañal, pero tiene una constipación, tiene un abdomen agudo, ¿cierto? Hay una distensión abdominal, el recién nacido tiene signos de dolor o incomodidad estomacal, etcétera, rectal, ¿ya? Entonces, esto se pesquisa habitualmente cuando empieza la alimentación sólida. Ya habitualmente se pesquisa ahí, y el diagnóstico tiene que ser clínico mediante la inspección. Por eso es tan importante que además de identificar cuál es el sexo genital del recién nacido, también observemos un poquito más, ¿ya? Para poder evitar complicaciones. Acá vemos otra malformación, es una estenosis anal, en la cual el ano se forma, ¿ya? Si se fijan también es disfuncional o anómala la apariencia del perine, ¿cierto? Porque no está el surco interglúteo bien marcado, ¿cierto? Está como difuso. Y hay como en el fondo aquí se observa un hallazgo como de que hay formación de tejido contráctil, porque hay una retracción a nivel de la línea media que indica que hay un esfínter, algo ahí, o sea, no es que no haya musculatura, pero si se fijan hay una malformación. También la línea media del RAFE, también ahí hay una simetría que no debería estar, ¿ya? Y esta estenosis, claro, el ano está formado, el ano está en su posición,
pero hay una malformación acá que hace que los tejidos estén como obstruyendo un poco el canal anal, ¿ya? Entonces también hay una constipación crónica, también se pesquisa cuando inicia la alimentación sólida, y el diagnóstico clínico acá se debe hacer mediante tacto rectal, ¿ya? Para ver si realmente está disminuido el lumen del canal anal o no. Acá hay otra malformación anorrectal que sigue siendo baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una fístula a nivel del recto con el periné, ¿ya? En un recién nacido con pene vemos que el recto se salta el ano, ¿cierto? Aquí vemos, probablemente si observamos, veríamos esta retracción, ¿cierto? Esta misma retracción de tejido esfinteriano que a lo mejor puede estar más o menos formado. Sin embargo, el recto se saltó el canal anal y confluyó a nivel del periné. Entonces, este recién nacido, hay salida de meconio, y esta salida de meconio es, hay salida de meconio y hay salida de orina de forma diferenciada, ¿cierto? No vemos orina con meconio o meconuria, ya que lo vamos a entender más adelante en otras fístulas. Acá lo mismo, también, vemos que en la recién nacida con vulva, el recto se saltó el canal anal, ¿cierto? Y confluyó al periné, o sea, al espacio posterior al orificio vaginal, ¿cierto? O a la vulva. Aquí también vemos salida de meconio y salida de orina de forma diferenciada. Acá es diferente, ¿cierto? Porque si tenemos una fístula rectoperineal, vamos a ver la... Ah, perdón. Acá lo que quiero mostrar son las imágenes, los esquemas que vimos antes. Ya, ahí me equivoqué. Ya, entonces, en esta fístula rectoperineal, en un recién nacido con pene, vemos que no hay orificio anal, ¿cierto? Por lo tanto, hay una fístula entre el recto y el periné. Vemos acá, ¿cierto? Justo en el periné, que hay salida de meconio. Entonces, este diagnóstico es mucho más fácil, ¿cierto? Esto sí es una malformación evidente, ¿cierto? Porque no vemos el ano y vemos la salida de meconio, así que acá es más fácil identificar. Acá, cuando van a realizar la cirugía, se evalúa y se ve efectivamente que la fístula va casi en el escroto, más que en periné, es como una fístula casi recto escrotal, si se fijan, ¿cierto? Ahí se ve cómo entra la aguja que señala la fístula. Ahora, estas mismas malformaciones anorrectales pueden ser de tipo altas, ¿ya? Y cuando son altas, tenemos, por ejemplo, este. Si se fijan acá, el aspecto del periné es globuloso, ¿cierto? No hay pliegue interglúteo, obviamente no está el orificio anal, que es lo que más ¿cierto? Impresiona inmediatamente, y vemos que no está el orificio, no hay fístula, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿aquí qué puede pasar? ¿Qué podría ocurrir? El pronóstico aquí vital, ¿cómo podría ser? ¿Mejor o peor? Peor. Peor. Claro, habitualmente va a ser peor, ¿cierto? Porque aquí este recién nacido tiene un riesgo muchísimo más alto de generar una sepsis, ¿cierto? Un compromiso general. Entonces, en estos niños habitualmente son aquellos que se hace inmediatamente la colostomía, ¿ya? Entonces vemos acá que el meconio no tiene por dónde salir, ¿cierto? Esto va a ir generando un cuadro agudo en el recién nacido. Entonces, en estas malformaciones anorrectales altas podemos diferenciar las que son cuando tienen genitales masculinos o recién nacido con pene y recién nacido con vulva. Entonces, en un recién nacido con pene podemos tener una malformación anorrectal sin fístula, como lo vimos recién, una fístula recto-uretro-vulvar, una fístula recto-uretro-prostática, una fístula recto-vesical. Esas son como las más comunes. Existen otras, pero esas serían las más comunes para clasificar. Dentro de los recién nacidos con vulva, también tenemos la malformación anorrectal sin fístula, tenemos la fístula recto-vestibular, la fístula recto-vaginal y tenemos la cloaca. Entonces vamos a ir viendo ahora de manera... Profe, ¿sí? tengo una duda. ¿Sí? Es que en el masculino dice vulvar, Sí, está mal recto, uretra, escrito. Es vulvar. hacia el Ah, bulbo, es como, se refiere a la uretra vulvar del bulbo, está mal escrito. Porque la uretra tenemos uretra prostática y uretra vulvar, la más distal. Ya, sí está mal escrito, no me había dado cuenta. ya, gracias. Sí. Entonces, de ahí diferenciar si es que la fístula se produce, esta es la próstata y esta es y aquí está la uretra, ¿cierto? Entonces, si se produce más alta, sería una fístula recto prostática.
¿ya? Recto uretroprostática. Mientras que si se produce más baja acá, sería una fístula recto uretra vulvar, ¿ya? Del bulbo, se refiere al bulbo peneano. Ya, entonces, en las malformaciones anorrectales altas sin fístula vemos esto. Ya, esto es un examen que se llama invertograma, que básicamente es una radiografía con el recién nacido en postura prona, ya, o sea, aquí debería haberla puesto así, pero ya, en postura prona, y se coloca un elemento radiopaco para que pueda diferenciar cuánta distancia hay desde la zona del muñón, digamos, de la malformación hasta el exterior, ya hasta la piel, digamos. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una malformación anorrectal sin fístula, ¿ya? Que sería como el símil de lo que veríamos en esta radiografía en una recién nacida con vulva. Entonces tenemos la fístula recto, aquí, lo que les decía, recto uretral, ¿cierto? Que es lo que podría ser recto uretra vulvar, ¿ya? O una fístula recto uretroprostática sería más alta, ¿ya? Y acá vemos la fístula recto vestibular, ¿cierto? Que va del recto al vestíbulo. Y acá en imágenes se nota lo mismo, pero más claro, ¿cierto? Vemos que cuando hay una fístula recto uretral, la salida del meconio va a ser por el pene, ¿cierto? Por la uretra, y eso va a salir mezclado entonces orina y meconio. Y en la fístula recto vestibular sería esta, ya lo mismo, va a haber salida de meconio, no, perdón, va a haber salida de meconio por la fístula, pero la orina va a salir de manera independiente, ya va a ser dos cosas diferenciadas. Y tenemos la fístula recto vesical, que es una malformación más alta todavía en recién nacido con pene, ¿cierto? Y la cloaca, ¿ya? La cloaca es una malformación que se produce más cercana a la cuarta semana, porque si se fijan, como que no se establece el tabique recto vaginal, o el tabique que diferencia las estructuras anteriores de posteriores. Entonces acá es una malformación de peor pronóstico, de mayor complejidad, porque están todas las estructuras juntas. Entonces acá vemos que hay un solo orificio perineal y por ahí confluye todo y se elimina todo, ¿ya? Dentro de las malformaciones asociadas veíamos que en una malformación alta, compleja como esta, como la de cloaca, habitualmente el recién nacido tiene varias malformaciones asociadas. Y en ese caso se mencionan las malformaciones de Vater o de Bacterl, ¿ya? Pero habitualmente uno lo pronuncia como Vater. Las malformaciones de Vater son aquellas que afectan varios sistemas. Habitualmente hay malformaciones vertebrales, como por ejemplo hemivértebras, ausencia de vértebras, etcétera. Pueden haber escoliosis congénitas, etcétera. Malformaciones anorrectales, que ya lo estamos conversando. Malformaciones cardíacas también pueden existir. Malformaciones de tráquea y de esófago, ¿ya? Además, estos niños van a tener dificultad en la alimentación, además de la evacuación, ¿cierto? Y malformaciones renales, ¿ya? Malformaciones de miembro superior, miembro inferior. Estos son recién nacidos que tienen un pronóstico bastante complejo y también tienen bastante riesgo perinatal, ¿ya? Entonces, habitualmente son estos usuarios que tienen que quedar en la neo, en incubadora, con ventilación, por todas estas alteraciones de la vía respiratoria y también cardíacas, ¿cierto? Que los ponen en mayor riesgo. Aquí vemos algunas de las malformaciones asociadas que podríamos ver en un síndrome de Vater, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos un hemisacro, una agenesia sacra, una asimetría sacra. Acá no se nota mucho, pero hay una agenesia sacra. Acá vemos las hemivértebras que les decía yo, ¿cierto? Hay formaciones de mitades de vértebras, ¿cierto? Que están desalineadas, desordenadas. Y ahora ya pasamos a lo que es la infección, en el fondo, lo que yo creo que les va a hacer más sentido a ustedes para su rol como matronas y matrones, ¿ya? Primero, destacar, es importante conocer la anatomía normal, ¿cierto? Para poder identificar cuando un recién nacido tiene alguna alteración. La anatomía normal deberíamos encontrar, porque va a depender, ¿cierto?, de la talla del recién nacido, un prematuro versus un recién nacido de término o un macrosómico, van a haber diferencia en cuanto a la medición, entonces no sirve mucho basarme en centímetros
dónde debería estar posicionado el ano o otra estructura, sino que más bien identificar algunos reparos anatómicos. Por ejemplo, para identificar si el ano está bien posicionado, deberíamos primero encontrar los isquiones, ¿ya? Entonces, mediante la palpación, palpamos en ambos glúteos los isquiones, logramos identificarlos, y entonces, entre los isquiones, la eminencia isquiática, ¿cierto? Ahí debería estar posicionado el ano, justo en la línea media. El pliegue interglúteo debería estar bien definido, ¿cierto? No como vimos en las imágenes anteriores. El rafe medio del periné debería ser prominente, pigmentado y rugoso, o sea, debe ser bien notorio, no debe ser un rafe o un periné más bien globuloso, ¿cierto? O plano, no debería ocurrir eso. El coxis se palpa agudo habitualmente a 2 centímetros posterior al ano. ¿Ya? Entonces yo ubico el ano entre los isquiones y unos 2 centímetros más atrás debería yo palpar el vértice del coxis. ¿Ya? Eso también me indica cómo está la anatomía del sacro, ¿cierto? Y en la radiografía, cuando ya hay dudas, en la radiografía deberíamos observar 5 segmentos vertebrales sacrococcígeos. Y para poder hacer la pesquisa, el descarte y ver cómo es la evacuación del recién nacido, entonces se deben esperar por lo menos 24 horas. Y ahí acabemos. Entonces, habitualmente en el recién nacido se observa esto, como más el estado general, pero no específicamente de inspeccionar y observar bien, ¿cierto? Hacer la abducción de miembros inferiores para observar bien. Frente a todo recién nacido, se debe realizar un examen general, una exploración física inicial, aunque se va a necesitar esperar 24 horas, esto para evaluar la evacuación de orina, ¿cierto?, de meconio, etcétera, y repetir la exploración. Debemos verificar la permeabilidad no solamente del ano recto, sino también, si es que hay sospecha obviamente, sino que también de la uretra, de la vagina y del esófago, por las malformaciones asociadas que les comentaba recién. Se debe individualizar el número de orificios del periné femenino o del periné de la recién nacida con vulva, y observar el meato urinario y comprobar que también se elimine bien la orina, igual que la deposición, ¿cierto? Dentro del examen general se debe observar la salida de meconio o meconuria, ¿cierto? Si hay meconuria, ahí ya estamos en presencia de alguna fístula. Si hay un ano recto obstruido, se debe comprobar mediante la eliminación de deposiciones, ¿cierto? O la ausencia de estas. Si hay presencia de meconio en el sedimento urinario, ¿cierto? Como les decía, ahí ya estamos en presencia de una fístula. Buscar las otras malformaciones que ya les mencioné, ¿cierto? Y solicitar exploraciones complementarias antes de cualquier consulta quirúrgica especializada. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer como una pesquisa, una evaluación inicial para poder entregar esta información al cirujano o la cirujana. Dentro de esos exámenes, uno de los principales, de los primeros, va a ser el invertograma o la radiografía de placa lateral en decúbito ventral. Acá vemos el recién nacido posicionado, se le realiza una flexión de cadera para que se pueda exponer la burbuja propia de la malformación, ¿cierto? Y se le coloca un elemento para poder diferenciar dónde debería estar posicionado el ano y cuál es la distancia que hay entre esta burbuja, ¿cierto? O este muñón y lo que debiese ser el ano. Dentro del manejo inicial que se debe realizar, las primeras 24 horas se debe diferenciar clínicamente si es de tipo alta o baja, ¿cierto? Dependiendo del grado de afectación, de severidad que hay. Lo primero que se debe realizar es la administración de sonda nasogástrica, pues no se debe alimentar por boca, ¿cierto? Y se debe realizar la administración de fluidos, por lo tanto, requiere de fleboclisis. ¿Ya? Los exámenes preoperatorios que se deben realizar, porque estos niños igual tienen un riesgo vital producto de alguna infección, ¿cierto? Van a ser los exámenes de ecocardiograma para descartar las alteraciones cardíacas, ¿cierto? Ecografías abdominales, pélvicas, medulares, la radiografía que les mencioné recién, el invertograma, radiografía lumbosacra y resonancia nuclear magnética. Habitualmente, dentro de su rol como matrones, ustedes van a poder hacer el primer diagnóstico en un 80% de los casos. Por eso es tan importante que esta clase en algún momento de la formación de obstetricia y puericultura se realice, para que así ustedes puedan tener las herramientas esenciales
y dentro del equipo estén capacitados para poder pesquisar, ¿ya? Y poder hacer esta semiología inicial. Entonces, dependiendo de esta semiología inicial y si se logra diferenciar si es alta o baja, entonces se va a poder decidir si se requiere una anoplastía, sencillamente, que sería cuando hay malformaciones anorrectales bajas y, por ejemplo, solamente hay una estenosis anal, ¿cierto? O una ausencia de ano, entonces podría bastar con la anoplastía. Mientras que si hay una cloaca o una fístula, por ejemplo, rectovesical en un recién nacido con pene, o una cloaca en una recién nacida con vulva, habitualmente se va a requerir un manejo más complejo y varios tiempos quirúrgicos. Entonces, en este caso, se parte el tratamiento quirúrgico con la colostomía, ¿ya? Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, no sé si hay alguna duda, me van diciendo, por favor, ¿ya? Porque igual son temas que me imagino que no se han conversado mucho. Dentro del tratamiento quirúrgico, entonces, una de las primeras cosas va a ser la colostomía, si es que hay una malformación más compleja, pero si es que no, la técnica quirúrgica convencional va a ser la anorectoplastía sagital posterior. La anorectoplastía sagital posterior es una incisión perineal grande en la cual se separan los planos subcutáneos y se realiza una técnica de electroestimulación para poder identificar dónde están realmente los remanentes o las estructuras contráctiles, ya los esfínteres. ¿Por qué? Porque al poder identificar con el electroestimulador los esfínteres, entonces la cirujana o el cirujano va a poder posicionar este recto justo este recto ano justo al interior o en el centro de esta estructura esfinteriana. ¿Ya? Entonces esto va a permitir que el pronóstico sea mejor porque va a haber una capacidad contráctil alrededor de este ano. ¿Ya? Entonces se busca conservar la simetría en la sección y en la disección de los planos. Obviamente hay que considerar que en un recién nacido son planos muy pequeños. Otra cosa importante que me faltó mencionar es que habitualmente la cirugía, sea de malformación alta o baja, la cirugía perineal se reserva para cuando el recién nacido ya pesa, bueno, el lactante en este caso ya pesa por lo menos 5 kilos. ¿Ya? Por eso son recién nacidos que tienen que estar en incubadora y que tienen que estar con un manejo y unos cuidados más prolongados porque no se puede operar estando tan chiquititos o con tan poquito peso. ¿Ya? Entonces, acá vemos que la anorectoplastía sagital posterior es como la cirugía correctiva del periné propiamente tal, pero dependiendo del nivel de complejidad van a requerir a lo mejor otras técnicas. Y en este caso, por ejemplo, una fístula, aquí está bien escrito, una fístula rectouretral vulvar, o sea, de la uretra vulvar en niños en recién nacidos con pene, como es compleja porque hay una fístula, se va a requerir primero una colostomía, no se va a poder hacer inmediatamente la anorectoplastía, ¿ya? Mientras que si hay una malformación en la cual la fístula va hacia el periné, se podría entonces partir con la anorectoplastía inmediatamente, ¿ya? Y de manera similar en recién nacidas con vulva. Entonces, cuando hay una malformación anorrectal con fístula perineal, habitualmente se hace la cirugía de anorectoplastía. Cuando hay una malformación anorrectal alta, se tiene que partir con la colostomía y en un segundo tiempo quirúrgico, cuando ya el recién nacido está más estabilizado, tiene más peso, etc., la anorectoplastía sagital posterior. Si hay estenosis anal, se puede realizar un colgajo, que es una cirugía más bien perineal solamente. Y cuando hay un ano anterior, el tratamiento va a depender de la evolución clínica, porque a veces el ano anterior también puede tener malformaciones más bien altas, ¿ya? Así que eso también hay que ir evaluándolo. Habitualmente son malformaciones bajas, ¿ya? Pero se tiene que ir evaluando. Esta es la forma en la cual podemos observar después el ano de nuestro paciente, ¿ya? Cuando llega la mamá a los controles, o incluso cuando llegan a Kine con nosotras, es un ano que obviamente no es un ano que impresione semiológicamente normal, porque es un ano más bien recubierto de mucosa, ¿ya? Es un ano húmedo, no es un ano seco. El ano habitualmente debería estar seco, ¿cierto? Cuando tiene un buen tono muscular, un buen cierre, es simétrico, en este caso no. Tiende a ser asimétrico, tiende a ser como globuloso, ¿cierto? Rodeado de mucosa, un ano más bien rojo de mucosa.
Entonces, en estas malformaciones que decíamos que eran más bien complejas, se van a necesitar las colostomías, y acá entonces va a ser importante cuando las lesiones son de tipo alta, se requiere además una derivación de sigmoide. Entonces hay dos colostomías. Hay una sigmoidestomía y una colostomía más baja. ¿Ya? Entonces esto también va a requerir de un manejo más complejo, ¿cierto? La colostomía consiste en abocar el intestino grueso hacia el exterior, ¿cierto? Y se forma un estoma, que sería acá. Este estoma, que es un orificio pequeño, redondo, rosado, rodeado de intestino, o sea, de mucosa intestinal, va a tener que tener sus cuidados, ¿cierto? No puede el recién nacido tampoco inmediatamente irse para la casa. También va a requerir de neonatología y un tiempo más prolongado. Las indicaciones de ostomías, en general, las más comunes van a ser cuando hayan defectos congénitos, como las malformaciones anorrectales, como la enfermedad de Hirschsprung. No creo que les suene mucho, pero la enfermedad de Hirschsprung es una malformación del intestino en la cual hay un segmento intestinal que no tiene inervación. Entonces es una aganglionosis. Y como no hay inervación, esa parte del intestino empieza como a morir, ya es como que se necrosa. Y por lo tanto, eso también se pesquisa y se tiene que resecar y hacer una conexión a nivel de ostomía para poder evacuar sus desechos, y también va a requerir un segundo tiempo quirúrgico de reconexión, ¿cierto? Del segmento de la ostomía, perdón, con el recto. ¿Ya? Entonces son niños que también requieren este tipo de cirugía. Hay otras enfermedades que también pueden producir la necesidad de generar colostomía, pero esas serían las más importantes. Acá dentro de los cuidados, bueno, yo la verdad desconozco completamente como kinesióloga los cuidados de una ostomía. Quienes trabajen después en neonatología, si les toca pasar por neonatología van a tener que aprenderlas, pero obviamente se debe cuidar la piel circundante, para eso se ocupan pastas, ungüentos, etcétera, cremas. Se tienen que ocupar placas y bolsas para esto. Tiene que haber un manejo higiénico, obviamente. Esto también la matrona, el matrón puede y debe enseñárselo a la mamá para cuando se vayan a casa, porque va a haber una ventana de tiempo entre que está la colostomía y luego se realizan los otros tiempos quirúrgicos. Y debe evitar complicaciones como la dermatitis, ¿cierto? Y el objetivo de la colostomía obviamente es, cuando la malformación es alta, evitar que pasen de posiciones hacia el segmento que está alterado, para así hacer el tratamiento en paralelo y finalmente que este segmento no sufra infección, no sufra complicaciones y se pueda conectar de manera satisfactoria. Bien, una vez que ya se han realizado los tiempos quirúrgicos y se ha reconstituido la zona no rectal, se va a requerir iniciar con dilataciones. ¿Por qué? Porque si no, este ano que se ha formado quirúrgicamente va a tender a la estenosis, ¿ya? O se puede obstruir y cerrar completamente. Entonces también es importante que se deben utilizar dilatadores. Los primeros que se crearon fueron los dilatadores de Hegar, pero actualmente se utilizan dilatadores de silicona, de plástico, de diferentes materiales, ¿ya? No tienen que ser estériles, porque obviamente el canal anal y recto no son estructuras, no son conductos estériles, ¿cierto? Sino que tienen su propia flora y protección. Entonces se realizan dilataciones que también se deben enseñar a la madre. Habitualmente también el rol del cirujano, la cirujana, la matrona, el matrón, de poder enseñarlo. Se parte la dilatación con dilatadores de 1 centímetro de diámetro o de 10 milímetros, y se va progresando más o menos de 2 milímetros, ya hasta llegar a un diámetro de hasta 2,5 de dilatación. ¿Ya? Eso para evitar que esta estructura se cierre. No sé si hay alguna duda hasta acá, me van avisando. Quise colocar también esto, que es la rehabilitación pre y postquirúrgica. ¿Por qué? Porque cuando el recién nacido todavía está con la colostomía, se puede empezar ya a hacer una rehabilitación o una estimulación prequirúrgica. Esto consiste en estimular el periné del recién nacido, estimular los reflejos, estimular el margen anal, porque independiente de que no haya ano, igualmente pueden haber estructuras esfinterianas, ¿cierto? Entonces podemos estimular reflejos clitoridios, en este caso, que es una recién nacida con vulva. Ya, ahí me escribieron una pregunta.
Amori, ya, me pregunta acá, ¿cuántos centímetros se aumenta progresivamente la dilatación? Ya, lo que pasa es que habitualmente se parte con 1 centímetro el dilatador y posteriormente se va aumentando generalmente de 0,2 centímetros, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces puede ser un dilatador, de hecho estos no son los que se ocupan, no encontré una foto mejor porque son como los que ocupan en la cirugía para ver cómo quedó el diámetro, ¿ya? Pero habitualmente se parte con un dilatador de 1 centímetro, después 1,2 centímetros, 1,4, 1,8, hasta llegar a 2. Y una vez que se logra 2 centímetros, habitualmente se pasa al de 2,5, ¿ya? Porque ya el tejido es más flexible, es más elástico. Al principio es un poquito más lento. No sé si responde la pregunta, Mori, si no, me vuelve a preguntar, ¿ya? Gracias por su pregunta, porque así uno no se siente tan sola. Ya. Entonces, también dentro de su rol de matronería, ustedes podrían enseñarle a la mamá a estimular, ¿cierto? A estimular el margen anal, puede ser con un cotonito, con el dedo, con diferentes texturas, para que así vayamos desarrollando y estimulando una mayor respuesta de este aparato esfinteriano. Recordar que la anorrectoplastía posterior, el cirujano o la cirujana hace una estimulación una estimulación eléctrica para poder identificar las estructuras contráctiles, ¿cierto? Estriadas. Entonces también si hay un mayor desarrollo, una mayor estimulación de esta estructura, también la técnica quirúrgica probablemente va a ser más específica y va a quedar mejor, ¿ya? Entonces es bueno hacer eso. Ahí. Esto, bueno, si es que no se hace una adecuada rehabilitación, una adecuada estimulación, perdón, estas mismas técnicas se aplican posteriormente en la etapa postquirúrgica, obviamente, ¿cierto? Entonces también es importante que ustedes puedan explicar, enseñar a la mamá cómo hacerlo, ¿ya? Ya. Entonces, si no hay abordaje kinésico, si no hay rehabilitación, es muy frecuente que haya mayor número de secuelas o complicaciones, ¿ya? En este caso, este autor, Krickenbeck, las diferencia como en estadios, en el fondo desde lo menos secuelado, podríamos decir, o lo menos complejo, hasta lo más complejo, la mayor severidad de las complicaciones. Entonces, en un estadio 1, él dice que puede haber incontinencia anal en un niño más grande, obviamente que ya requiera de una edad de que tenga que tener continencia. Puede haber escape de deposiciones 1 o 2 veces por semana, mientras que en un estadio 3, un niño que ha quedado secuelado de manera importante, por ejemplo, cuando ya va al colegio, va a kinder, a primer año, es invalidante porque está permanentemente saliendo contenido rectal que no logra contener y por lo tanto va a ser invalidante y probablemente ese niño no lo van a poder mandar a kinder, no lo van a poder mandar a una escuela normal, independiente de que incluso su función cognitiva y su coeficiente intelectual sea normal, ¿ya? O sea, va a ser una complicación bastante importante, por eso es necesario también el rol, además del rol de la matronería, de la pesquisa, la educación, etcétera, que también hayan kinesiólogos trabajando en el equipo para que puedan ayudar a la funcionalidad de estos niños, ¿ya? Y también con el estreñimiento, por ejemplo, un niño que haya quedado con un estreñimiento estadio 1, o sea, leve, puede ser que tenga tendencia al estreñimiento, pero que si la mamá le da más fibra, más agua, toma lactulosa, le dejan el polietilenglicol, responde, ya, y se corrige. Mientras que un niño que no responde la estitiquez y hace fecaloma, hace obstrucciones intestinales, etcétera, puede hacer un abdomen agudo, etcétera. Estos van a ser niños que tienen un estadio de complicación más grande, ¿cierto? Entonces, para evitar esto, para evitar llegar a este estadio y poder lograr un niño que tenga una funcionalidad más bien normal, hay algunos que, claro, pueden tener algunos escapes ocasionales, pero hay niños con malformaciones anorrectales que incluso pueden controlar, ya, y que pueden no tener escape de contenido rectal. Y eso es súper bueno porque van a poder hacer una vida más normal, ¿cierto? Ya, entonces, otras Profe, complicaciones, ¿sí? perdón. Sí, dígame. En la diapo anterior, ¿es uno o lo otro o puede darse junto la incontinencia con el estreñimiento, por ejemplo? No, es que acá lo diferencian en columnas
O sea, la fuga de material se refiere a que el niño pueda tener incontinencia anal, incontinencia fecal. Y la otra columna es al revés, a que pueda tener dificultad para evacuar. O sea, en el fondo sería como un ano muy complaciente, muy hipotónico, muy inactivo, en el cual se sale, o al revés, un ano muy contracturado, muy estenosado, muy reactivo, que no permite la evacuación. ¿Ya? Entonces, Ya, puede ser que en un niño se den ambas cosas, puede ser, pero habitualmente se da más la una o la otra, ya porque son como patrones de disfunción completamente diferentes entre un ano que está casi cerrado y un ano que está casi abierto, ¿ya? Pero podría ocurrir. Uno de los casos en los que podría ocurrir es cuando se produce la encopresis. No sé, Yanaret, si alguna vez les han hablado o han escuchado sobre la encopresis, creo que no. ¿no? Ya, la encopresis, no puse una foto de eso porque se escapa un poquito de... A ver. Escapa un poquito del tema, pero la encopresis habitualmente se produce en niños que tengan un ano más bien hiperreactivo, estenosado, un esfínter como muy cerrado, que sería más como esta columna, la de estreñimiento. Entonces, la encopresis, aquí creo que con esto podría explicarlo un poco. En la encopresis pasa que el ano está tan hiperreactivo, está tan cerrado, que el niño no evacúa. Entonces, como no evacúa, se empieza a formar una deposición cada vez más seca, más seca, más seca, y al final se forma esto, ya que es un fecaloma, forman puras bolitas, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué pasa? Acá tengo una foto que a lo mejor puedes, aquí. ¿Qué pasa? Que se forman acá puras bolitas, 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 entonces al final se genera un fecaloma tan grande y se impacta tanto que lo único que sale hacia el exterior por los lados de esta bola de deposición, por, aquí, por los lados de esta bola de deposición, solamente escurre líquido, escurre como líquido defecatorio, es como lo que se filtra del fecaloma. Entonces, claro, la mamá ve, supongamos que este niño ya tiene 4 años y quiere mandarlo al jardín, entonces la mamá ve en el calzón, en el pañal, dependiendo de lo que use, ve que hay un líquido café de mal olor, entonces dice, mi niño tiene incontinencia fecal, se le escapa la caca. Pero en realidad, esa incontinencia fecal no es la incontinencia típica de un ano hipotónico, complaciente, abierto, sino que es más bien un escurrimiento o un soiling, que se le llama en inglés, un escurrimiento de contenido líquido. Entonces, es mucho más difícil de tratar, por eso requiere también de kine, porque no es una incontinencia típica en la cual tenemos que activar el esfínter y ayudarle a que cierre, no, al revés, tenemos que enseñarle a relajar para que pueda empezar a evacuar cantidades más pequeñas, para que la deposición sea más blanda, para que no se seque, no forme este fecaloma, etc. ¿Ya? Entonces, no sé si queda claro o la enredo más ya, Naret, pero No, sí, sí, está bien. ya, Lo que bueno, pasa es que como los vi muy juntitos, claro, pensé que se podían presentar en ambos. claro, Pero sí lo entiendo. habitual es que Gracias. se presente uno u otro, ¿ya? Pero en algunos casos excepcionales se podría dar esta encopresis que le expliqué recién, en el cual sale líquido, entonces hay fuga de material, pero es por un estreñimiento severo, ¿ya? Entonces ahí se mezclan ambas cosas. Entonces, obviamente, para no llegar a todas esas afectaciones tan complejas, va a ser necesario que haya un kinesiólogo, una kinesióloga también acompañando este proceso terapéutico. Entonces, dentro de las complicaciones postquirúrgicas, en las malformaciones bajas, lo más habitual es que se encuentre la constipación o el estreñimiento, ¿cierto? Lo que veíamos en una de esas columnas. Y si esto no tiene tratamiento, se puede producir un megacolon, ¿cierto? En el fondo, lo que les decía antes, que la deposición se acumula, se seca y se va formando un fecaloma cada vez más grande, y eso puede hacer que haya un megacolon o un megarecto, que no va a ser capaz de evacuarse solo y por lo tanto va a necesitar enema, lavado intestinal, etcétera, proctocrisis, etcétera. Y dentro de las complicaciones de las cirugías altas, ahí es cuando puede haber más complicaciones. Entonces ahí puede haber incontinencia, una no que no sea competente, que es una incontinencia verdadera, ¿ya? O una incontinencia por rebalse en la cual se acumula tanta deposición que sale, ya más similar también a lo que conversábamos antes. Entonces acá vemos los tiempos quirúrgicos de la anorrectoplastía, ¿cierto? Vemos que acá encontraron una fístula, se hace una apertura importante, se empiezan a buscar los segmentos esfinterianos,
se forma el ano, ya aquí ya está con sus partecitos. Y acá vemos en otro recién nacido, pero con vulva, y vemos cómo se hace esta apertura, esta incisión grande, y vemos cómo queda el ano finalmente, que es más o menos así. O sea, esta es la forma en la que ustedes podrían ver a su paciente cuando vean los controles. No es un ano que uno diga, ah, quedó normal estéticamente, no. O sea, es algo que va a acompañar al niño durante su vida. ¿Ya? Entonces, estas incontinencias verdaderas teníamos cuando el ano no es competente y solamente sale el contenido de manera pasiva, y tenemos estas otras que son por rebalse, que es más bien la encopresis, lo que les explicaba antes. Entonces, como hay mucho excremento duro, sale solamente el material líquido. También va a requerir obviamente de un abordaje kinésico. Solamente para recordar que hay complicaciones funcionales que pueden ser de tipo intestinal, ¿cierto? Pueden requerir una cirugía de derivación de eliminación permanente de las deposiciones por una colostomía, que es la cirugía de Malón, ¿ya? Pueden haber grados variables de incontinencia fecal, pueden haber alteraciones de la función urinaria, ¿cierto? Las infecciones del tracto urinario pueden ser recurrentes por lo mismo. La función sexual ya más adentrada a la edad de la adolescencia, adultez, también se puede ver afectada, porque también pueden haber estructuras nerviosas, musculares ahí dañadas, ¿cierto? Como problemas de erección, como dispareunia o incluso vaginismo, ¿cierto? En pacientes con vulva. Y bueno, esto también es importante, que va a haber generalmente un deterioro en el crecimiento y muchas veces un retraso del desarrollo psicomotor los primeros años de vida. Así que también es importante poder considerar el rol kinésico para esas funciones. Y para ir cerrando ya este tema, ver el tema del pronóstico. ¿Ya? El pronóstico va a depender de la patología que tenga, el tipo de malformación, ¿cierto? Si es alta, baja. El pronóstico también va a depender del tipo de tratamiento que se realice. A veces los recién nacidos tienen varias complicaciones y las cirugías se tienen que posponer, se tienen que modificar, y eso también va a ir afectando su pronóstico. Es súper importante, y a lo mejor más que todo lo anterior, la participación activa de la familia, la adhesión, la confianza, la participación. Por eso es importante la educación que hacen ustedes como matronas, matrones, para poder ir bajando el nivel de ansiedad, poder ir como haciendo la educación respecto a la patología, que ellos sepan que tienen mucho que hacer, mucho que ayudar en su proceso, y el acompañamiento obviamente tiene que ser permanente por parte de todo el equipo. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar de las malformaciones no rectales. Si alcanzamos, me parece que sí, poder contarle acerca de un caso para que podamos ver así, un caso real de una paciente del Van Buren, para poder ver en un caso real qué es lo que pasa realmente, cuáles son las consecuencias que esto puede tener en los niños, pero creo que podríamos hacer un break primero, me parece. No sé si les tinca.